Buenas tardes, Miss. Mi nombre es Marco Tulio Rafael Álvarez Castillo. Soy de la carrera de cuarto bachillerato en computación, sección B. Y bueno, hago la entrega de mi tarea de la literatura europea. Espero que sea de su agrado. Muy bien, la presentación ya la hice, así que pasamos a la siguiente. Primero, ¿qué es la literatura europea? Bueno, para ponerlo en palabras más simples y más fáciles, es un movimiento surgido en el año 1900 a 1950, hecho por muchos cambios en la revolución de mercados, industrias, varios laboratorios, etcétera, más cambios. Y muchas cosas creadas en esto cambiaron sus propósitos de alguna forma, pues en estos años también estuvo la Primera y Segunda Guerra Mundial, la cual la primera fue de 1914 hasta 1917 y la segunda fue de 1939 hasta 1945. Entre este pues, tiempo surgieron ciertos movimientos también derivados del central, que en este caso es la literatura europea. Entre estos encontramos los siguientes: el dadaísmo, el expresionismo, el surrealismo, futurismo y también el cubismo, los cuales tuvieron muchos descubrimientos en lo que era el nuevo pensar de la literatura, y realmente me pareció muy intrigante el por qué algunos tenían relacionado directamente el pues, estudio de la mente humana o tomando base en la mente. Las características de estos movimientos. Por ejemplo, la palabra del surgimiento del dadaísmo, la palabra dada como tal no tiene ningún significado, solo se dice como un referente al balbuceo infantil. Al igual que pues en este movimiento se sabe lo que vendría siendo el arte de lo absurdo y las aventuras. El expresionismo también fue surgido en Alemania y también se tomó muy importante, ya que fue uno de los pilares, podría decirse, de las corrientes vanguardistas. El surrealismo es uno de los que me interesó mucho, ya que su intención era crear obras o arte a base de los pensamientos ocultos de las personas, ya que había un pensamiento que estaba acaparado, por decirlo así, dentro de cada quien, y este no salía pues por miedo o algo así. Entonces el objetivo era descomprimirlo, digamos, para darlo a conocer como una obra o un arte. El futurismo, este también me parece muy interesante. Este establecía de que se le tenía que dar más prioridad a lo que vendría siendo la inteligencia, que pues habría que tomar más en serio la inteligencia porque esto iba antes que la intuición. Por ejemplo, yo puse aquí una frase que dice: pienso, luego existo. Considero de que está pues acorde el tema, pues tomando en cuenta de que se dice que la inteligencia va primero que la intuición. Entonces las acciones se tienen que pensar antes de hacerse. El cubismo, su objetivo es pues ver desde distintos puntos de vista el cómo pues un tema interactúa con las personas. Este se toma desde el mismo tiempo para ver cómo reaccionan todos y pues obviamente entre todas estas desde puntos de vista van a haber ciertos contradictorios y esto es lo interesante. Esas son las características principales, podría decirse. Muy bien. Los máximos representantes de pues, la literatura europea son Franz Kafka, Marcel Proust, James Joyce, Virginia Woolf y Thomas Mann. Ellos fueron los mayores representantes de esta época literaria de los años 1900 a los 1950, teniendo pues obras muy interesantes como las son La Metamorfosis de Franz Kafka, La Búsqueda del Tiempo Perdido de Marcel Proust, Ulises de James Joyce, Alfaro de Virginia Woolf y por último La Montaña Mágica de Thomas Mann. Todas estas obras pues son comprendidas de la época y me gustaría mucho el poder tener la oportunidad de poder leer alguna de estas, ya que realmente dos de estas me llamaron la atención, las cuales son Alfaro de Virginia Woolf y El Tiempo Perdido de Marcel Proust, porque los nombres se escuchan muy interesantes y pues me gustaría. Ya por último, mi pues, opinión. Considero de que esta fue una etapa bastante interesante. Realmente siempre parecerá que digo lo mismo, pero pues a mí me gusta demasiado el pensamiento que hay en la literatura, me gusta porque está relacionado con la filosofía.
Para mí filosofía no es una materia como tal, es pensar. O sea, para mí es eso. Entonces considero de que esto es muy interesante y realmente, claro que me hicieron me llamaron demasiado la atención los temas del surrealismo y el cubismo. Por eso mismo, porque resultan muy interesantes y aparte, estos investigan más el pensamiento humano, buscan qué hay dentro de la mente para transformarlo y de alguna forma volverlo arte. Entonces, por ejemplo, con el surrealismo me pareció bastante interesante el cómo, pues, de alguna forma indagan en la mente de las personas para sacar eso que está oculto o escondido. Y del cubismo, el cómo, pues, ¿qué le digo yo? Interactúan, o sea, hacen de alguna forma un pequeño debate. Por ejemplo, con el cubismo yo tomaba como ejemplo el aborto. O sea, el aborto es un tema central, pero hay dos caras, el pro aborto y el pro vida. Entonces, entre estos siempre hay batallas, ¿verdad? Porque uno dice que se aborta y el otro que no. Pero obviamente siempre hay contradicciones entre ellos mismos. Y bueno, me pareció bastante interesante. Y sobre los autores representativos de este periodo, por decirlo así, la, pues, que más me interesó fue Virginia Woolf. ¿Por qué? Primero, porque pues era la mayor representante también, o una de las mayores representantes sobre el feminismo de aquella época. Y pues por eso me decidí investigar un poquito más y pues descubrí su historia, ¿verdad? Que pues ella desde pequeña había empezado a padecer depresión. Desde los 13 años tuvo su primer ataque, por decirlo así, al haber fallecido su mamá. Y pues me pareció muy trágico el cómo pues eh, arrebató la vida, ¿verdad? Puso piedras en sus bolsillos y se fue a meter al río, obviamente se ahogó. Y su esposo, para no dejarla así, la incineró y la enterró cerca de un árbol. Me pareció curioso el por qué lo hizo. Me gustaría saber si hay algún trasfondo de eso o solo lo quiso hacer. Pero bueno, esta es mi opinión sobre el tema y pues de verdad me pareció muy interesante y espero que haya gustado a usted, ¿verdad? Que haya sido de su agrado mi exposición y pues muchas gracias por haberlo visto.